Tesoro lo llevamos en vasijas de barro para que se vea que una fuerza tal no nos pertenece. Este tesoro lo llevamos en vasijas de barro para que se vea que una fuerza tal no nos pertenece. Te basta mi gracia, mi fuerza se realiza en tu debilidad. Te basta mi gracia, mi fuerza se realiza en tu debilidad. Bueno, buenas tengan todos queridos hermanos y hermanas, una vez más aquí reunidos, como manda, les decía la vez pasada en familia, ¿verdad, Carlos? Hoy tenemos a un compañero más, Cristian Montoya. Don Cristian, bienvenido. Muchas gracias y bendiciones para todos. Hoy, Carlos nos trae un tema que, como decíamos la vez pasada, un poco complejo, ¿verdad? Delicado también en muchas ocasiones, donde nos hablaban de que por qué nosotros nos debemos de confesar con otro hombre, ¿verdad? En muchas ocasiones nos dicen, yo mejor me encierro en mi cuarto y hablo con Dios ahí en los secretos del corazón ahí. Entonces, más que todo, vamos a hablar sobre este asunto del por qué nos confesamos con un sacerdote, con otro hombre. Entonces los dejo con mi hermano Carlos Solano. Bueno, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Un gusto estar otra vez compartiendo la palabra de Dios, que es lo que debemos aprender siempre. Todo tema que nosotros logremos dar, primero que todo pedirle a Dios que sea inspirado por Él mismo y que todo cuanto hagamos sea para que el nombre de Dios sea glorificado y exaltado en todo momento. Nunca hacemos nada de esto para sentirnos importantes ni grandes nosotros, sino para que el nombre de Dios sea el que se vaya haciendo grande en medio de toda esta humanidad que tanto necesita de Él. Dentro de todo cuanto nosotros llevamos a cabo en la vida, todo tiene que tener un porqué y un para qué. No hay nada que uno haga que no tenga que tener base bíblica. O sea, todo cuanto nosotros realicemos tiene que estar basado en la palabra de Dios, porque si no, llegaríamos a hacernos seguidores de hombres, cumplidores de palabras de los hombres y no de la palabra de Dios. Cuando ustedes y yo compartimos temas como este y abrimos la Biblia para poder nosotros escudriñar a través de ella todo aquello que nos inquieta y que muchas veces tenemos como duda. Hay momentos que decimos el por qué confesarse con otra persona que es tan pecador como soy yo, o como son cada uno de ustedes que nos están escuchando. Pero vamos a tratar de entrar en materia en este momento. Hoy, como lo decía mi hermano Jonathan, compartir en familia, nuestro hermano Cristian, y más bien darle las gracias a Cristian por acompañarnos en esta tarde, y ojalá lo que vamos a llevar a cabo en este momento sea de gran provecho para cada uno de ustedes. Que Dios bendiga sus corazones, sus mentes, y que todo cuanto hagamos sea para crecer en la obra de Dios. Don Cristian, nosotros como católicos vivimos de muchas tradiciones que desde el Antiguo Testamento nos han dado a conocer, y hemos tratado de llevar un algo específico en nuestro corazón.
Pero sí te digo, don Cristian, que de alguna forma la mayor parte de católicos a veces no tienen noción de qué es lo que se hace, por qué se hace y cómo se hace. Cuando la persona tiene la Biblia como fundamento, se da cuenta que es lo que Pablo nos enseña a nosotros. Pablo dice, ustedes tienen que ser testigos de la fe que profesan y tienen que dar a conocer esa fe con bases bíblicas. No simplemente porque yo le diga, bueno, es que esto me lo enseñó mi papá o mi mamá, o es una tradición que me dejaron. Vamos a hablar un poco en el Antiguo Testamento, lo hemos dicho en otros programas. Intentamos de que cada tema que nosotros logremos dar sea desde el Antiguo al Nuevo Testamento, para poder fundamentar un algo que nos haga sólida la fe que decimos tener. Vamos a llegar al libro del Levítico, en el capítulo 4, versículo 35. Dice, apartará toda la grasa de la víctima, como se aparta la grasa del cordero del sacrificio de comunión, y el sacerdote la quemará sobre el altar, junto con los manjares abrasados de Yahvé. El sacerdote hará así expiación por él, por el pecado cometido, y se le perdonará. Palabra de Dios. Ahí podemos darnos cuenta lo que representa la figura del sacerdote en el Antiguo Testamento. Y es lo que queremos nosotros, darnos cuenta si aún en el Nuevo Testamento hay esa fuerza. ¿Qué se hacía en el Antiguo Testamento? Don Cristian, no sé si en el caminar suyo nos puede decir qué significa expiación. Bueno, la expiación, desde mi punto de vista, es estar atento a lo que hace el pueblo. Máxime las autoridades superiores, en este caso el sacerdocio y el diaconado, que tenían eso a cargo, desde mi punto de vista. Sí, bueno, para tener un poquito más, claro que sí, don Cristian, y la expiación es el perdón en sí del pecado que se ha cometido. Cuando el sacerdote hacía la expiación, era el perdón total de una falta cometida. Entonces, vemos que en el Antiguo Testamento se tomaba un cordero, se quemaba sobre el altar, ese aroma subía a Dios, y el sacerdote agarraba todo esto, hacía una expiación o pedir un perdón por el pecado cometido y se perdonaba. Entonces, ¿qué podemos darnos cuenta nosotros? Que desde el Antiguo Testamento Dios siempre ha tomado la figura del hombre para que lleve a cabo su obra. Y eso es lo importante que cada uno de nosotros tenemos que ir aprendiendo a sobrellevar. Porque es bonito cuando nosotros empezamos a conectar una fe real, primero que todo, en el mismo Dios, creyendo en lo que las Sagradas Escrituras nos dicen y llevando nuestra vida especialmente a todo aquello que está aquí escrito. Porque si hay algo bonito es darnos cuenta que Dios está cercano a nosotros y Dios constantemente nos va a ir moldeando si realmente nosotros nos dejamos moldear por Él, ¿cierto? O sea, eso es lo que Dios quiere. Entonces, todos estos temas nos van a ir ayudando a ir evacuando dudas, que es lo importante, que cada uno de nosotros saquemos las dudas que tenemos. Ustedes que tienen su Biblia ahí, desempolvemos esa Biblia, abrámosla y veamos que todo lo que nosotros estamos diciendo en este momento realmente está escrito en la palabra. Entonces pueden anotar ahí las citas bíblicas para que tengan una base más firme, más sólida en lo que nosotros también estamos hablando. Vamos a buscar en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, versículo del 1 en adelante. Yo les digo, hermanos, pongamos mucha atención a cada una de estas citas, para que ahorita cuando podamos sacar preguntas,
tengamos un algo sólido por el cual vayamos a preguntar. Dice Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo del 1 en adelante. Jesús subió a la barca, pasó a la otra orilla y llegó a su pueblo. En esto le trajeron un paralítico, postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe que tenía, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos escribas dijeron para sí: este está blasfemando. Jesús, sabiendo lo que pensaban, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestro interior? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. La gente, al ver aquello, temió y alabó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ahí podemos ir viendo cómo, se dice, el pueblo tuvo temor de Dios y se dieron cuenta de lo que Dios le estaba encargando a los hombres. ¿Qué es lo que decía Jesús? El Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Y termina el versículo diciendo, este poder se lo dio a los hombres. Entonces, ahí vamos a ir tratando de descubrir lo que el mismo Jesús ha querido hacer en la tierra y lo que ha querido poner al ser humano para que el ser humano lo sepa ir cumpliendo. Vamos a ir al Evangelio de San Juan, en el capítulo 20. Vamos a capítulo 20, versículo 21 en adelante. Dice: dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver que era el Señor. Jesús dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Y vea lo importante de lo que está diciendo. Como el Padre me envió, así también yo os envío. Dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, le quedan perdonados. A quienes se los retengáis, le quedan retenidos. Palabra del Señor. Podemos notar en esta cita bíblica, comparando con la lectura que estábamos escuchando del Santo Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, ¿qué era lo que Jesús decía? El Hijo del Hombre tiene este poder. Y Jesús no hace nada que no haya recibido del Padre. Entonces Él dice: así como el Padre me envió a mí, así yo también os envío a ustedes. Y a quienes ustedes perdonen, también yo los perdono. Y a quienes ustedes no perdonen, tampoco yo voy a perdonar. Vea la magnitud de fuerza y de gracia que Dios, a través del mismo Jesucristo, le está concediendo a un hombre. Ahora bien, hablemos un poquito, aunque sea un par de momentos, de la figura del sacerdote. ¿Cuánto tiene el sacerdote que dignificar la gracia de Dios en él a través de lo que Dios le ha dado? ¿Cuánto tiene que cuidar el sacerdote esta gracia, atendiendo con dignidad y con respeto a aquellos hermanos que se acercan a pedir un perdón? Y ahí es donde la figura del sacerdote es importante. ¿Cuántas veces una persona está en pecado y va a buscar a un sacerdote y muchas veces no se atiende con la dignidad que esa persona necesita y requiere para poder crecer? Porque todos para ir creciendo en esta vida hay momentos que necesitamos de una mano que nos ayude a poder levantarnos. De lo contrario, seguiríamos caídos. No sé qué piensa usted, don Cristian. Bueno, el texto bíblico es muy claro en cuanto a que realmente el sacerdocio tiene la potestad del perdón.
Aparte de eso, nuestro vivir diario. Yo creo que si una persona está empapada de mucho pecado y toma la decisión de confesarle a un juez el pecado, a cualquier persona en particular, ya se va a sentir más alivianado, con mucho más razón a una persona que fue puesta ahí no porque quiso. Toda autoridad superior que exista en el mundo, a nivel mundial, a nivel religiosa, es porque Dios lo ha puesto ahí. Yo le digo, compañeros, esta tarde ha sido una tarde realmente que yo no me la esperaba, sinceramente. Sí tengo una gran relación con el sacerdocio en Costa Rica, la religión católica, porque realmente trabajo para ellos. Yo soy el que hago los arreglos florales y decoraciones, etcétera, en todo sentido de la palabra, y he mantenido una relación muy estrecha con el sacerdocio, y hasta el momento no tengo queja alguna y les doy el respeto, la admiración, y le digo a cualquier persona que en este momento se encuentra con una atadura de silencio, que llamamos, que no quiere entregar lo que tiene que decir, que no, que Dios le da esa libertad de que usted confiese los pecados. Por ahí cualquier otra persona puede decir por la ignorancia que Dios dice que maldito el hombre que confía en el hombre, pero con todo y esto, el texto bíblico que nos está entregando el hermano Carlos es muy claro. A mí por lo menos me relaja, y por qué no le digo, hoy aprendí algo más de mi transcurso espiritual, de lo que llevo recorriendo en este mundo. Y le digo a ustedes, los insto a ustedes también, a que ustedes tomen esa decisión sabia de confesar los pecados a una persona, lógicamente, espiritualmente superior, porque tenemos que nosotros ser realistas. Son personas, o existen personas, que están más cerca de Dios muchas veces que nosotros. Tenemos que aceptarlo. Entonces, yo le doy luz verde total, y los invito a que no titubeen, que sigan adelante con esa doctrina, porque en realidad es la palabra de Dios. El mismo Dios está otorgándole. Y por otro lado, en otra de las palabras dice que mayores cosas haremos en su nombre. Entonces sí, el hombre es otorgado a tener el privilegio de Dios. Yo le invito esta tarde o noche, a la hora que estén viendo esto, que realmente es un mensaje para, no solamente para mí, para muchas personas que realmente han titubeado o han querido confundir el mensaje de Dios. Disculpe, Carlos. Qué bueno lo que está diciendo nuestro hermano, ¿verdad, Carlos? Esa palabra de maldito el hombre que confía en el hombre se ha escuchado mucho también, y cabe recalcar que hace unos días hablábamos de esto, ¿verdad? Decíamos que qué fácil que es para uno encerrarse en una habitación y confesar los pecados a un Dios que tal vez ni nosotros creemos, ni creemos que existe, ni sabemos quién es, y voy y me desahogo en un cuarto y sigo cometiendo los mismos pecados, cuando el Señor nos llama a hacernos pequeños, a humillarnos. Y qué no más humillación que sentirse a la par de otro hombre, que en ese momento es el mismo Cristo que está confesando, que está recibiendo esos pecados, ¿verdad, Carlos? Entre todo lo que se habla es importante, la verdad. Todo tenemos que ir haciéndolo con ese fundamento y con esa base bíblica. En lo que decía nuestro hermano Cristian, en la carta a los Hebreos, es algo de lo que usted mismo quiso testificar. Nos dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 1, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y constituido en favor de la gente, en lo que se refiere a Dios. Vea lo importante, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y constituido en favor de la gente, en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Palabra de Dios. Y a cada uno de ustedes, en esta cita, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo del 8 en adelante, yo creo que con esta cita
nos puede aclarar absolutamente a todos lo que realmente Dios, a través de su Hijo Jesucristo, le quiso dar como potestad y autoridad al ser humano. Dice, capítulo 5, versículo 18 de la segunda carta a los Corintios. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. En efecto, Dios estaba reconciliando al mundo consigo por medio de Cristo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, al tiempo que nos confiaba la palabra de la reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. Palabra de Dios. Vea la magnitud de las palabras que está diciendo el mismo Pablo. Es como si el mismo Dios estuviera exhortando a través de ellos mismos, de los mismos sacerdotes, lo que Dios les está dando a entender. Ahora bien, a ustedes que nos miran, si ustedes no tienen una relación bíblica, yo les puedo asegurar que nunca van a tener un algo claro en la vida. Y el horizonte que ustedes llevan, por eso muchas veces va derecho y en momentos va torcido. Porque mientras no haya una gracia de Dios que a nosotros nos inquiete el corazón para leer las Sagradas Escrituras, nunca vamos a llegar a entender lo rico, lo grande, lo maravilloso y lo extraordinario que es Dios para con nosotros, que a través de un hombre nos permite a nosotros llegar y sentir la presencia de un alguien igual a nosotros, pero que puede escuchar todo aquello que nosotros cometemos en nuestras iniquidades diarias. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que cuando yo llegue ante esa figura que Dios me está dando del sacerdocio, realmente haga un examen de conciencia real y verdadero para saber qué es lo que yo he cometido como pecado. Porque pasa muchas veces que yo llego donde un sacerdote y digo que me voy a confesar yo, cuando lo que estoy confesando es la falta de todos aquellos que me rodean, nunca mi propia falta. Y soy yo el que estoy ante esa figura diciendo las cosas que yo hago negativo. Cuando uno llega donde un sacerdote, y un sacerdote que realmente tenga doctrina de Dios, nos dice, Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz, y yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la palabra que tiene que salir del sacerdote cuando nosotros confesamos nuestros delitos, cuando nosotros intentamos caminar de acuerdo a una verdad, y es la verdad de lo que la palabra nos enseña. Yo estoy seguro, hermanos, que lo que Dios siempre ha querido es la unidad. Dios nunca va a querer que la iglesia se esté dividiendo tanto como lo ha hecho hoy en día. Dios lo que más quiere es la unidad. Y qué importante cuando nosotros empezamos en amor de Dios a formar el único cuerpo que Cristo quiere que formemos. Pues qué tema más profundo, ¿verdad, hermano? Bendito sea Dios porque, como decía nuestro hermano Cristian, muchas veces aprenden cosas nuevas. Qué detalle más grande ¿verdad, Carlos? El de como el sacerdote debe despedir a la oveja, se puede decir, ¿verdad? A la oveja cuando ya haya terminado el sacramento de la reconciliación, y cuesta que un sacerdote le diga a uno eso. Tal vez esto va a hacer un caos, ¿verdad? Pero cuesta oír un sacerdote diciendo esas palabras al final. Sabemos que muchos también se han alejado del sacramento de la reconciliación porque han tenido malas experiencias. Tal vez un sacerdote que porque le precisa, lo hace como muy rápido y listo y hasta luego, y siento que todo eso no es solo culpa también del sacerdote,
sino de uno mismo cuando uno ha hecho el examen de conciencia, ¿verdad? Porque para ellos también debe ser muy, muy cansado. Que yo me voy a confesar y estoy confesando los pecados de Pino, los pecados de Carlos, que a él lo que le interesa es lo que yo he hecho, lo que yo he hecho en mi vida y es muy, muy, muy importante, ¿verdad, queridos hermanos y hermanas, que siempre que tomemos este paso, nosotros fieles seguidores de la misericordia de nuestro Señor, en el diario de Santa Faustina, Faustina nos habla mucho de que esta misericordia el Señor nos pide la reconciliación, que nos vayamos y confesemos nuestros pecados, porque eso es lo que el alma, lo que se ocupa para que el alma se libere y para que caminemos en ese amor y en esa unidad que nos ha dicho nuestro hermano Carlos. Hay algo importante en lo último que estaba leyendo el hermano Carlos. Muchas veces cualquier persona puede decir, bueno, esa potestad la tenía nuestro Dios, Jesucristo, pero realmente se usan instrumentos y nuestro Dios usa instrumentos. A mí me usó como decorador, a otros lo usa como... Entonces esa parte bíblica me gusta mucho porque realmente da la potestad, digamos, al sacerdocio o a cualquier diácono, cualquier persona que esté cercana realmente a la palabra de Dios. Sí nos hace realmente la mención de que debemos de tener, como dice Hebreos 13 o Romanos 13, tenemos que tener mucho respeto a las autoridades superiores. Tenemos que sujetarnos a esa autoridad, que es lo que esta tarde yo en nombre de Dios les pido, de que mantengamos esa disciplina, ese orden. Ahorita los momentos difíciles estamos viviendo por esta pandemia en que estamos, mantener las reglas de Dios, que es la disciplina, el orden, la firmeza en cada uno de nosotros. Y le vuelvo a repetir, yo me siento muy contento de estar con ustedes en sus casas, si están oyendo mis palabras, de los compañeros, del pueblo, la cima. Me siento realmente orgulloso de vivir aquí porque tenemos este grupo y tenemos personas que realmente están muy cerca de Dios. Cristian, y les voy a terminar, Jonathan, un momentico nada más. Vea, en la última lectura que hicimos de la segunda carta a los Corintios, vea lo que dice el mismo apóstol Pablo: en nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. Vea lo bonito, o sea, en nombre de Cristo os suplicamos, o sea, Él está suplicando. Ve y confiésate, ve y aliviana tu carga, deja que Dios tome esa carga y te haga una criatura nueva. Ahí nosotros tenemos que ir entendiendo que logrando llegar al punto de entender las Sagradas Escrituras es donde usted y yo vamos a morir al hombre viejo y es donde vamos a dar inicio a un hombre nuevo, pero ya con una base sólida, firme, en lo que realmente la Iglesia Católica, entre aquellos todos nuestros antepasados, nos han dado toda esta riqueza, que hoy por hoy nosotros también estamos compartiendo con ustedes. Yo de mi parte, sí les digo, durante muchos años he tratado de estudiar la misma Escritura, y si hay un algo que yo me gozo, es lo que yo muchas veces le he contado a Jonathan. Yo hubo un tiempo, don Cristian, que me sentí frustrado de muchas cosas, a un punto que yo me encerré en mi cuarto, completamente solo. Y aquí donde yo sé que desde el firmamento Dios me está mirando y está escuchando lo que yo les voy a decir. Yo un día le dije a Dios: Señor, si tengo que irme a otro lado, dame una señal. Yo quiero saber que tú me quieres hablar, pero si tú quieres que luche en esta iglesia católica, que me esfuerce por ella, te pido un favor. Quiero irme a Dulce Nombre y que haya una persona allí esperándome con un clavel rojo y un clavel blanco. Yo le dije 3 veces al mismo Dios: no quiero una rosa, porque generalmente a uno le van a una rosa. Le digo, yo quiero un clavel rojo y un clavel blanco. Y si yo llego ahí y me dan ese clavel rojo y ese clavel blanco, yo lucharé en esta iglesia y trataré de alimentarme lo mejor posible de la Sagrada Escritura. Dios es testigo que ese día
Llegué, me bañé, me alisté, me fui a Dulce Nombre. Y cuando iba llegando por donde está la casa cural actualmente, donde di la vuelta, llegó una muchacha corriendo y me dijo: Carlos, esto es suyo. Me dio un clavel rojo y un clavel blanco. Y la muchacha se fue. Ese día yo lloré como nunca en mi vida he llorado, porque me doy cuenta que cuando nosotros de corazón le pedimos a Dios un algo, Dios está atento a todo aquello que le estamos pidiendo para ayudarnos a crecer. Y eso es lo bonito, contar con la presencia de Dios de un vivo y crecer en ese nombre que está por encima de todo nombre y darle a Él por encima de todo la gloria y la honra que Él se merece siempre. Qué bendito Dios. O sea, creo que no hay nada más que hablar, ¿verdad? Más claro que el agua. La escritura nos habla bastante. Para ir cerrando, ¿querías decir algo, Cristian? Bueno, en la última lectura de Carlos ahí, hay otro reto que Dios le hace a usted, a mí, como dice la palabra de Dios: volveos a mí y yo volveré a ti. Lo que sucede es que cuando usted me regala algo a mí, yo quizás le voy a devolver algo parecido. Dios no. Dios, cuando promete, devuelve un porcentaje demasiado elevado. Así es que yo lo invito, si alguna persona está alejada de Dios por X razón, por lo que sea, asume ese reto. Y a partir de esta tarde, yo los invito a que hagan un pacto con Dios, que pacten, que hagan un trato con Dios, y que cualquier petición que ustedes tienen, cualquier cosa Él los va a escuchar. Yo casi se lo voy a asegurar, porque Él lo que quiere es que nos volvamos sin distinción alguna, formando una unión, una común unión, y que realmente entreguemos el corazón como le sucedió a Carlos. Un ángel se le apareció, él lloró, esas lágrimas hoy lo tienen aquí. A raíz de esas lágrimas y de ese milagro que Dios hizo, o ese llamado, a la par de él, un montón de personas han venido siguiéndole los pasos. Y eso es lo que queremos, formar en cada uno de nosotros un templo celestial. Pero que no lo hagamos cuando nos conviene, que lo hagamos todos los días, ojalá en la mañana, en las noches, que lo primero que hagamos es marcar una marca a cada ser de la familia, a nuestro pueblo, a nuestro país, al mundo entero, una marca celestial por medio de la oración. Bendito Dios, Carlos, la marca que hablamos días atrás, esa marca de la señal de la cruz, donde lo cubre uno con esa cruz. Cuando decía nuestro Señor en la palabra, para recalcar un poquitito, ¿verdad? Nos decía el Señor en su palabra que iban a hacer una matanza, creo que fue, ¿verdad, Carlos? Sí. Iban a matar a todos, y el Señor Dios Todopoderoso le dijo al ángel, ve, pero no me toquen aquel que tenga una señal en su frente, que era la señal de la cruz. Ezequiel 9:4. Ezequiel 9:4, correcto. Vaya, maten a todos, jóvenes, doncellas, niños, pero no toquen aquel que tenga en su frente la marca de la cruz. Y Carlos, para terminar, para ir terminando, es un tema que, como muchos, duraríamos aquí días hablando, porque todo esto lleva un montón. ¿Qué le diríamos, Carlos? Sabemos que hoy adultos mayores, están como muy resfriados con todo esto de la confesión, pero hoy lo más difícil son los jóvenes, son los jóvenes que muchas veces discuten hasta con sus padres. ¿Y qué le diríamos, Carlos, para terminar, a estos jóvenes que le dicen a su padre: yo me encierro ahí en una esquina o en algún cuarto y le pido perdón a Dios y ya, con solo eso me basta? ¿Qué le diríamos a ese tipo de jóvenes, Carlos, y cómo los animaríamos a seguir? Yo le diría a un joven: hazle caso a lo que la Sagrada Escritura dice. Nunca le haga caso a un Carlos, a un Jonathan, a ninguna persona. Sean obedientes con aquello que Dios les quiere dar. Y hoy necesitamos de ustedes, jóvenes. La iglesia tiene que unirse desde el más chico hasta el más adulto. Todos somos importantes y todos queremos aprender a crecer.
Hoy cuenten con cada uno de nosotros en todo aquello que les podamos ayudar, de algo que tenemos que aprender como compromiso, lo que decía también nuestro hermano Cristian. Oremos constantemente. El mismo Dios dice, oren y pidan para que haya conversión, pero eso es algo que tenemos que pedir desde lo más hondo del corazón, para que todo esto que nosotros estamos llevando a cabo en este momento dé fruto como tiene que dar. Bueno, bendito sea Dios por un programa más en el cual hemos estado acá reunidos, hoy con un invitado especial, como se los dijimos al principio, Cristian Montoya. Muchas gracias, Cristian, una vez más. Que nuestro gran Dios camine delante de ustedes para que les guíe y detrás de ustedes para que les proteja. Un abrazo fraterno a la distancia y que nuestro Señor, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos libre y nos ayude a seguir adelante. Bendiciones.